Buenos días, hermanas y hermanos. Vamos a continuar con el Evangelio de Lucas. Estamos terminando ya. Y hoy nos toca un pasaje bastante largo, más largo de lo habitual, porque nos toca un pasaje que, aunque muy conocido y muy trillado, muy escuchado, no por ello deja de ser menos interesante y menos importante también para extraer enseñanzas de él. Estamos en un texto histórico, pero también es necesario que a través de los textos históricos podamos recapacitar en las acciones, en las cosas que vivieron esas personas. Y estamos enmarcados en el capítulo 24 y en lo que se ha dado a llamar el camino a Emaús. Y estamos también repasando unos eventos que sacudieron el mundo, cuando el Señor Jesucristo fue arrestado, fue crucificado, enterrado y luego resucitó. Y aquí estamos ya en plena resurrección del Señor. Y nuestro pasaje de hoy lo hemos titulado, como casi lo titulan la mayoría de expositores que podemos encontrar, ya sea en las redes sociales o en los libros, y es el forastero en el camino a Emaús. Y en esta historia vemos cómo el Señor les abrió las Escrituras a esos dos discípulos que no alcanzaban a comprender todo lo que ocurrió durante esos días, porque vieron el arresto y la muerte del Señor y luego se asombraron de encontrar su tumba vacía. Jesús les abrió las Escrituras para que comprendieran ellos. Pero vemos primeramente que es Jesús el que actúa, el que se mueve primero, y puso en ellos entendimiento. Y esta historia, hermanos, nos da, podríamos decir, la clave para unir las demás historias del Antiguo Testamento. Unas historias del Antiguo Testamento que prefiguran al Mesías Redentor. Y todas las referencias mesiánicas que están en el Antiguo Testamento están todas unidas con un propósito. Todas contribuyen a la gran historia de Dios y su plan para la humanidad. Y el Antiguo Testamento, en él se prefigura y se anticipa al Mesías. En todas esas historias, hermanos, vemos que trabajan juntas para establecer un misterio que se resuelve en Jesucristo y que se consuma cuando al final el Señor nos manda el Espíritu Santo, que hace nuevas todas las cosas. El enigma de Génesis 3:15 ha sido resuelto, hermanos, y el final de la historia ya ha sido revelado. Y ahora nosotros vivimos en la fe, creyendo que todo esto que ha ocurrido y que tenemos aquí plasmado en estas historias nos da una firme esperanza. Como nos dice Pablo en Romanos 8, capítulo 8, versículo 18, dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Esta es nuestra esperanza, hermanos, que el Señor nos ha prometido una gloria venidera que se manifestará en nosotros. Y todo esto, hermanos, nos viene dados por el amor de Dios. Un amor de Dios que sabemos que es verdadero, que es seguro. Un amor perfecto como nadie puede dar. Es sublime. Un amor que ni la muerte lo destruye. Romanos 8, 31 al 39 puede darnos luz a esto, el que quiera luego leerlo. Y vemos, hermanos, que en estos momentos de incertidumbre, como vemos que tenían esos dos discípulos, cabe preguntarnos qué es lo que había en sus mentes, qué pensarían, cuán inciertos estaban, porque ¿qué habían esperado ellos que hiciera Jesús? Ellos quizás esperaban un reino político, un reino quizás vengador, guerrero, un reino ya,
al momento y cómo estaban ellos emocionalmente a ver que finalmente Jesús fue humillado y muerto. El Jesús que conocieron, ese Jesús que tenía poder y autoridad, que sanaba física, que sanaba espiritualmente a la gente, que llenaba de gracia y amor los corazones contritos, ese Jesús que al mismo tiempo reprendía y exhortaba a los orgullosos intransigentes, que asombraba multitudes, ese Jesús parecía haberlo perdido todo. Se dejó golpear hasta ser irreconocible. Lo humillaron al extremo. Se dejó azotar y escarnecer sin ofrecer ninguna resistencia. Y como un cordero fue llevado al matadero. Cuando ellos esperaban quizás que Jesús fuera un león que echara fuera a todos sus enemigos. Su líder, su héroe, estaba muerto y sepultado como cualquier mortal. Su desaliento y su confusión eran grandes. Y fijaos que hasta dudaban de lo que habían dicho las mujeres. ¿Cómo podía ser? Si se dejó matar y ahora está desaparecido, ¿cómo es esto? En este pasaje que nos ocupa hoy, hermanos, vemos que dos de estos discípulos ya se iban de Jerusalén, pero por el camino iban conversando y discutiendo si Jesús quizás fue un profeta al estilo de los grandes profetas de la antigüedad, que acompañaban sus sabias palabras con milagros y con muestras del poder divino. Pero al mismo tiempo estaban confundidos por las palabras de las mujeres y por lo que dijo Pedro y Juan diciendo que la tumba estaba vacía. ¿Cómo podía ser esto? Si tenía tanto poder como para resucitar, ¿por qué se dejó golpear? ¿Por qué soportó la tortura? En sus mentes seguro que había muchas preguntas. Estaban confundidos y no hallaban la respuesta que les diera luz a sus enigmas. Y seguramente que el Señor les citó algunos pasajes que todos conocemos, que hemos oído muchas veces. Seguramente que el Señor les habló de Génesis 3:15, donde habla de la simiente prometida que aplastará la cabeza de la serpiente, que es la simiente prometida, es Jesús. También recordamos muy bien nosotros Isaías 53, que nos habla del siervo sufriente. Quizás fue también uno de los pasajes que les nombró Jesús. Luego Zacarías 12:10, donde nos habla del que traspasaron. Incluso Malaquías 3:1, donde nos habla que Jesús es el ángel del pacto. Seguramente que estos fueron algunos de los mensajes que les pasó Jesús, que les recordó del Antiguo Testamento. Y hermanos, si paramos atención, vemos que Cristo es el hilo que enlaza todas las Escrituras. Es un hilo rojo, un hilo carmesí, que nos habla de su propia sangre derramada. Una sangre que derramó por amor a nosotros y a nuestro favor. Una sangre, además, que nos redime totalmente, para siempre, por siempre, única. Una sangre que ya no necesita más sangre y que ya no necesita otra sangre tampoco, porque Él es suficiente. Vamos a ver nuestro texto para hoy. Empezaremos con nuestro primer punto. Hablaban y discutían entre sí. Y vamos a repasar estos versículos que nos hablan ahora en este momento, que dice, versículo 13 al 17. He aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. 60 estadios, algunos dicen que son 12 kilómetros, otros 15. Era una distancia, pues como de aquí a San Jaime o de aquí a Deltebre. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó
y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no lo conociesen. Y les dijo Jesús: ¿qué prácticas, qué palabras son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Su tristeza era notoria. Hermanos, ya sabemos que tener conversaciones acerca del Señor es un asunto de significativa importancia. Y el intercambio de cuestiones espirituales es de bendición a nuestras vidas. Y mis hermanos, así como se muestra nuestra unión con el Señor cuando estamos hablando juntos, mostramos nuestra unión con el Señor, también participamos de Él al hacerlo el centro de nuestra atención. Por supuesto que el pasaje de hoy es un momento especial en la historia, pero fijaos que es en medio de sus dudas, en medio de sus inquietudes, en sus incertidumbres y ocupados en estos asuntos de la fe, es cuando, pensando en Jesucristo y hablando de Él, fue cuando el Señor les abrió las Escrituras y comprendieron. Vemos cómo es Jesús el que actúa y va a ellos. Una vez más, el Señor vemos que actúa primero, se acerca a nosotros. Y me pregunto yo, ¿qué nos ocurre a nosotros cuando tenemos charlas y cuando hablamos del Señor entre nosotros? ¿No vienen a nuestra mente pasajes de las Escrituras que disipan nuestras dudas, nuestras tinieblas y que nos fortalecen en la fe? ¿Os habéis dado cuenta, hermanos, cuando el Espíritu Santo nos ilumina para comprender la palabra de Dios, para afirmar nuestra fe en ella y para también compartirla? En estos versículos vemos cómo estos discípulos hablaban acerca de cómo sentían ellos a Jesús. Pero Jesús mismo actuó, se acercó, tomó la iniciativa y vino a ellos para aclararles sus dudas. Y podemos preguntarnos por qué se acercó Jesús a ellos. Vamos a nuestro segundo punto y vamos a leer los versículos del 18 al 26 y veremos que ellos, nuestro segundo punto, tenían un conocimiento errado. Vamos a los versículos del 18 al 26. Dice así: respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo también que habían visto visión de ángeles, quienes les dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él, Jesús, les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Hermanos, al parecer, estos discípulos, y quizás algunos más, esperaban que Jesús hiciera una redención más particular, que los librara del enemigo, al estilo
de lo que se nos narra en el Antiguo Testamento, cuando el Señor acude a rescatar a su pueblo cuando ha sido oprimido y esclavizado por sus enemigos, luchando por ellos, luchando el Señor por su pueblo. Hecho este que se vio frustrado cuando Jesús fue crucificado y enterrado. No pensaban ellos en una redención espiritual. No pensaban ellos en una redención por medio de una muerte vicaria, de una muerte expiatoria. Esta era una idea que ellos no comprendieron en ese momento. Pero pronto Jesús les abriría el entendimiento y les reprende por su ignorancia. Tenían un conocimiento errado. Les dice: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Hermanos, esa reflexión debe hacernos reflexionar. Nos debe hacer pensar que es necesario, quizás más que necesario, es imprescindible que conozcamos bien las Escrituras. Porque si no tenemos un conocimiento adecuado de la palabra de Dios, podemos desviarnos del verdadero significado que tiene la muerte de Jesús. Pero tenemos una muy buena noticia, porque hoy tenemos la palabra de Dios escrita y tenemos la ayuda del Espíritu Santo para comprenderla. Este es el plan de Dios para nuestra salvación, para el perdón de nuestros pecados, para la dádiva de la vida eterna junto a Jesucristo. Podemos decir, hermanos, podemos afirmar que Dios está con nosotros y que Él está por nosotros, que actúa. Como dijo Pablo en Romanos 8:35, dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Hermanos, Él ha venido a nosotros para librarnos de todo el mal que nos rodea. Y Jesús les abre las Escrituras, les declara todo lo que hay en ellas para disipar sus dudas. Ante las dudas que ellos presentan, Jesús les abre las Escrituras. Y vamos a nuestro tercer punto, donde nos dice que el Antiguo Testamento nos habla de Cristo. Un versículo muy importante, el 27, dice: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decía. Jesús les recordó todo lo que las Escrituras declaraban de él, que, hermanos, no es poco. El Antiguo Testamento está lleno de profecías sobre Cristo. De hecho, es uno de los motivos por el cual se escribió, además de hablarnos de que Jesús es nuestro Creador y es nuestro sustentador. Y en Cristo, hermanos, vemos que está todo el sentido de los sacrificios ordenados en la ley de Moisés. Cristo también vemos que es representado como el Rey y Libertador al que apuntaban los jueces y libertadores en la historia del pueblo judío. Él es el profeta mayor que Moisés. Él es la simiente de la mujer que herirá a la serpiente en la cabeza. Es también el verdadero y único sumo sacerdote, prefigurado en los descendientes de Aarón. Sin duda, hermanos, que estas cosas y otras semejantes fueron algunas de las que Jesús les habló mientras caminaban hacia Emaús. Y, hermanos, tengamos en cuenta esto cuando leamos la Biblia. Cristo es la luz que alumbra toda la Biblia. Cristo es la luz que alumbra toda la Biblia. Él es lo principal de tapa a tapa. Sabiendo esto, hermanos, difícilmente nos equivocaremos en el conocimiento de Dios. No habrá dificultad en conocer su plan. La clave del conocimiento bíblico es Jesucristo. Y hacia Él apuntaba el Antiguo Testamento.
y el Nuevo Testamento lo confirma. Hacia Jesús apuntaba el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento lo confirma. Lo confirma con su encarnación, lo confirma con su vida, lo confirma con su muerte, con su resurrección y también con su ascensión al cielo, desde donde está intercediendo por nosotros. Y nosotros lo recordamos, hermanos, por el último acto de Dios que nos ha dado, su palabra inspirada por el Espíritu Santo, el cual nos ilumina para comprenderla. Seguimos adelante con nuestro texto, vamos a nuestro cuarto punto y vamos a leer los versículos del 28 al 31. Nuestro cuarto punto dice: suplicaron a Jesús, y dice así los versículos del 28 al 31. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró, pues, a quedarse con ellos. Y aconteció que, estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos, y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Más que una súplica, como decimos nosotros, nos dice Lucas que le obligaron a quedarse. Y Jesús accedió a ello. De buen seguro que se deleitaban con su presencia y todas las cosas que les contaba. Dice: y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abrió las Escrituras? Hermanos, a Dios le agrada que le supliquemos. Jesús accedió a sus súplicas. Sabía que se gozaron con sus enseñanzas. Sabía que sus corazones ardían mientras Él les hablaba. Sus súplicas revelaban ese ardor en sus corazones. Y eso también ha de ser significativo en nuestras vidas, hermanos. Nuestras oraciones y súplicas al Señor reflejan lo que hay en nuestros corazones. Verdaderamente reflejan si hay ardor o no hay ardor en nuestros corazones. Nuestras oraciones y nuestras súplicas reflejan lo que hay en nuestros corazones hacia el Señor. Tenemos muchas historias de súplicas a Jesús en las Escrituras. Algunas más significativas, otras las recordamos más, otras menos, pero podemos recordar cómo el ciego de Jericó suplicaba al Señor, cómo Jairo suplicó por su hija. Pero además quiero que nos fijemos también en las parábolas que nos dio el Señor Jesús. Y viene a mi mente la parábola del juez injusto, que por su insistencia accedió a lo que le pedía la viuda. Luego también podemos recordar la parábola del amigo que aparece a medianoche, tocando la puerta pidiendo pan. Todo esto, hermanos, nos demuestra que al Señor le agrada que le supliquemos. Incluso que le importunemos. A cualquier hora podemos acercarnos a Él. Porque, hermanos, realmente el Señor está a una oración de nosotros. El Señor está a una súplica de nosotros. Podemos dirigirnos a Él en cualquier momento con una simple oración. Señor, te necesito. Señor, ten piedad. Y así llegamos a nuestro quinto y último punto, que le hemos puesto el título: Volvieron a Jerusalén. Los versículos 32 al 35 nos dice: y se decían uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros
mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los demás que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Dice el comentario de Barclay, cuando habla de este pasaje, pone el título: El ocaso que se convirtió en amanecer. Nos dice también que el cristiano no tiene delante una noche que se le echa encima. No vamos hacia las tinieblas, sino que el cristiano tiene delante una aurora que rompe. Vamos a la luz. Cuando los dos discípulos iban hacia Emaús, era el atardecer y estaban ofuscados por todo lo sucedido. Y cuando de nuevo regresaron a Jerusalén, estaba cerca el alba y su mente estaba clara y su corazón gozoso, sin dudas ni temor. Volvieron a regresar por esos 12 kilómetros más o menos por la noche, sin descansar, y tenían prisa por compartir lo que había sucedido, lo que habían pasado con Jesús en ese camino. Habían visto al Jesús resucitado. Él les había aclarado todas sus dudas. ¿Cómo lo hizo? Con la palabra de Dios. Unas horas antes salían de Jerusalén con la cabeza cacha y el corazón encogido, frustrado, desorientados. Pero ahora, después del encuentro con Jesús, con ese Jesús resucitado, todo cambia. Ya no dudaron ni un momento en volver de nuevo a Jerusalén para contar todo lo sucedido. Todo tenía, hermanos, un nuevo sentido para ellos. Más allá de sus propios pensamientos, todo había cambiado hacia una nueva luz. Jesús mismo les había renovado el entendimiento. Y ahora entendieron por qué era necesario que le ocurriera a Jesús todo lo que pasó. Porque Él era el Mesías. Porque era el Mesías anunciado que debía padecer y derramar su sangre en favor nuestro. Primero, hermanos, el Señor les abrió las Escrituras. Y después ya les abrió los ojos y le vieron. Y ellos, cuando le reconocieron, no dudaron ni un momento de regresar enseguida a contarlo y a compartirlo con los demás hermanos, los demás discípulos. Les contaron lo que vivieron ese día caminando hacia Emaús. Y ese día, ese que ellos pensaban que era un forastero, en realidad era el Cristo resucitado. Tuvieron un encuentro con el Señor. Pero no olvidemos que ellos estaban hablando de estas cosas cuando el Señor actuó y fue a ellos. Toma la iniciativa. Siempre el Señor toma la iniciativa para nuestra salvación y para nuestro bien. Oremos al Señor.